de esta semana de experiencias en la virtualidad. Buenas noches a todos los colegas que nos acompañan. Mi nombre es Lili López Castro, representante de la Cámara Nacional de Educación del Perú. Sabemos que la educación es el pilar de nuestra sociedad y que en esta coyuntura de cambios debido a la emergencia sanitaria, nos toca a los docentes reinventarnos y adaptarnos. Por ello es que surge esta semana la Semana de Experiencias Pedagógicas. El día de hoy iniciamos el curso titulado Aplicación del PET y el LAT-ATCOM en las competencias de Ciencia y Tecnología a cargo de la licenciada Dayana Jesús Chalco, egresada del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, hoy Monterrico Escuela Pedagógica Pública, en la especialidad de Ciencia y Tecnología. Ha realizado actividades pedagógicas en colegios públicos y privados. Ha participado en actividades de organización de feria de ciencias y proyectos ambientales. Ha elaborado guías experimentales bajo el enfoque de indagación. Se encuentra en la realización de estudios sobre indagación mediante métodos científicos para construir conocimientos, variables y tipos de experimentos, y del desarrollo de competencias con tópicos selectos de química general e inorgánica. Ella nos va a estar acompañando durante estas 3 jornadas. La metodología de esta experiencia será a partir de la presentación de su taller y posterior a eso tendremos un momento para hacer algunas preguntas. Les voy a pedir, por favor, que durante el desarrollo de esta experiencia mantengamos nuestros micrófonos apagados para poder atender a la exposición de nuestra tallerista. También es bueno indicarles que de manera opcional van a poder acceder a una constancia que acredite su participación durante estos 3 días de taller. El monto es de 20 soles, es opcional. Al finalizar la jornada, que es el día viernes, se dará un formulario para que ustedes indiquen si aceptan, si desean ustedes acceder a esa constancia. Es opcional, como ya lo manifesté. Bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, reiterándoles el agradecimiento por la confianza que ustedes están depositando a la Cámara Nacional de Educación del Perú. Bien. Profesora Dayana. Buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches, profesora Lee. Bien, muchas gracias. Antes de compartir mi pantalla, quiero agradecer por la acogida y darles la bienvenida a todos ustedes en esta noche. Y bueno, voy a comenzar compartiendo. Sí, a ver, un momentito, por favor. Acá. Quiero que me confirmen si están observando lo que estoy compartiendo en este momento. ¿Sí? Lee, ¿me confirmas? Sí se observa. Sí se observa, sí se observa. Entonces vamos a comenzar y más que todo esto es poderles brindar un poco de la experiencia que ya he ido trabajando justo con los estudiantes. Y estoy distribuyendo este taller o esta charla, ¿sí? En 3 etapas. Hoy voy a hablar sobre la competencia de indagación. El día miércoles voy a hablar sobre la competencia de física, el mundo físico, ¿sí? Y el día viernes... Por favor, apagamos nuestros micrófonos, ¿sí? Gracias. Y el día viernes voy a hablar sobre lo que es la competencia de diseño, ¿sí? Entonces, para hoy he designado como título el hecho de la aplicación del Lab@Home en la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. No sé si ustedes ya han escuchado del Lab@Home, pero justamente estos son lo que se le dice los famosos laboratorios en casa, ¿no? Frente a la coyuntura, ya los estudiantes no pueden acceder a estar en los laboratorios, poder manipular ciertas sustancias o experimentar en pares o en grupos. Y entonces
Frente a ello es la idea de poder nosotros como maestros ir reconstruyendo un poco esas ideas y trabajar también con la creatividad para poder implementar ciertas situaciones que a lo que los estudiantes puedan estar enfrentados, ciertos fenómenos, los cuales los podrían experimentar y buscar, ¿no? Explicar respuestas y poder, sobre todo, explicar ciertos fenómenos ante los resultados observables. Bien, entonces, antes de poder explicar justamente un poco de ello, quería recalcar el hecho de cómo el currículo nacional está definiendo lo que es la ciencia y la tecnología. Y de todo lo que menciona, quiero quedarme con estas palabras o bueno, estas frases que están resaltadas, y es el hecho de que un ciudadano, un estudiante, tiene que ser capaz de cuestionarse. Y el hecho de que logre un estudiante llegar a cuestionarse va a depender mucho de la situación en la que él se encuentre, ¿no? La situación significativa en la que puede estar emergido él ante cualquier fenómeno al cual pueda estar enfrentado. Entonces, ¿cómo se va a cuestionar frente a ello? Y ahí es donde los docentes deben de trabajar mucho en la parte de la situación de aprendizaje o situación significativa, en cómo para que ellos puedan lograr realizar esta indagación, se pueda plantear una situación significativa muy precisa, muy concreta, en la cual se evidencie esta manipulación de las variables que ellos luego deben de ir identificándolas y caracterizándolas, que es de lo que voy a hablarles más adelante. Entonces, frente a ese cuestionamiento que ellos se puedan plantear, ellos van a tener que buscar información, ¿no? Van a experimentar, buscan información confiable, la sistematizan, la analizan, la explican. Y de alguna manera también van a tomar decisiones por el hecho de justamente también discernir frente a los resultados que ellos puedan ir observando, puedan ir manipulando y puedan tomar como parte de sus conclusiones, ¿no? Entonces, en la cual van a fundamentar empleando conocimiento científico para poder comprender, lógicamente, estos fenómenos a los cuales ellos están tratando de buscar explicación. Considerando siempre las implicancias sociales ambientales en la parte de lo que es justamente la evaluación, ¿no? Y acá te habla de la segunda capacidad justamente en la competencia explica, del evalúa las implicancias socioambientales y también éticas. Entonces, eso es lo que habla el currículo nacional en base a la ciencia y la tecnología, y nosotros debemos de comprender justamente desde este documento qué es lo que nosotros como docentes podemos realizar para poder entrar en esa sintonía con los estudiantes y que puedan lograr ello. Entonces, otro de los enfoques que justamente el currículo nacional en el 2016 menciona es uno de los enfoques que es el de la indagación, muy aparte que el de la alfabetización científica. En este caso, en la indagación dice que va a hacer que se pueda indagar científicamente. ¿Con qué finalidad es indagar? De que ellos puedan también de alguna manera construir o reconstruir esos conocimientos, ¿no? A partir de la experiencia, de los fenómenos que puedan ir ellos manipulando, analizando. Y está ahí la parte del construir o reconstruir, de que ellos pueden ir construyendo nuevos conocimientos o también del poder ir reconstruyendo frente a lo que ya saben con otros fenómenos experimentales, puedan ir avanzando y generando nuevos conocimientos, ¿no? En el cual ellos puedan movilizar las ideas. Y dice acá, movilizar sus ideas para proponer hipótesis. Un estudiante, antes de cuando va a trabajar una indagación, tiene que tener muy en claro cuál es la pregunta que está planteando y dentro de esa pregunta tener muy en claro sus variables y estas variables que ellos hayan identificado estar muy bien caracterizadas. Que estas variables que los estudiantes trabajen ellos sepan que pueden observarlas. Porque si ellos pueden observar las variables, entonces pueden manipularlas y pueden tener resultados cuantitativos que puedan ellos ir describiendo, ¿no? Frente a lo que ellos estén obteniendo. Entonces, para que se pueda caracterizar las variables, el estudiante necesita trabajar con búsqueda de información. Y el hecho de que pueda justamente
trabajar y movilizar esas ideas para poder darle acciones a estas variables y poder formular una hipótesis que garantice que va a tener un resultado observable. Y en este caso van a comparar, comparan las explicaciones. Parte de las conclusiones que los estudiantes van a ir trabajando o van a ir planteando son explicaciones, ¿no? Las conclusiones que ellos puedan generar frente a los resultados y estos resultados compararlo con la teoría, esas conclusiones que ellos vayan elaborando también son parte de una explicación. Entonces, ante ello, ellos pueden, después de haber realizado toda su indagación, tengan la seguridad de que los estudiantes van a ir generándose nuevas preguntas y nuevas hipótesis. Porque es como este dicho que se menciona, que mientras más conoces, parece que menos sabes. Y eso es lo que también les pasa a los chicos. Cuando más indagan, se cuestionan tanto que al final se generan más dudas, más preguntas, las cuales quieren seguir trabajando, ¿no? Entonces ahí ellos se va a trabajar o se va a involucrar mucho lo que es la reflexión dentro de estos procesos. Y he aquí que se debe trabajar las 5 capacidades de manera conjunta y la última, que es la parte del evalúa y comunica su indagación, es en ella donde los estudiantes deben reflexionar mucho sobre cuáles han sido ese proceso de indagación que ha ido llevando durante toda su etapa, ¿no? Bien, entonces, en este caso, yo lo que estoy proponiendo para esta noche es el enfatizar mucho en los Lab at Home. Y yo he aplicado uno con los estudiantes y he trabajado las 5 capacidades, los 5 desempeños de la competencia de indaga. En la primera capacidad que se problematiza, está especificado su desempeño aquí, y yo trabajé una situación problemática, que es la que ustedes están observando ahorita en la pantalla, en la cual dice, Karen, durante varios meses, pasó parte de la cuarentena en casa de su abuela. Cuando logró regresar a casa, observó que las plantas ubicadas en el pasadizo de su sala estaban con las hojas decoloradas, mientras que algunas plantas ubicadas en el balcón mantenían su color. Aunque ambas se encontraban muy marchitas, Entonces, viene la pregunta del cuestionamiento, ¿no? ¿Te ha pasado alguna situación similar? ¿Has observado qué ocurre cuando le echas mucha agua a las plantas? ¿Qué factor influyó en el cambio observado? ¿Cómo podrías comprobar el cambio de color en las hojas de la planta? ¿Cómo le podrías explicar a Karen lo que sucedió? Entonces, estas últimas preguntas que se están formulando frente a esa situación ya van dirigidas al estudiante, de alguna manera como retándolo a que él qué puede hacer, qué puede realizar para poder comprobar esta situación. Y frente a esta situación que se está generando, esta situación problemática, justo los estudiantes pueden ir determinando diversas variables, de las cuales ellos pueden plantear una pregunta, ¿no? ¿De qué manera la luz solar influye en el color de las hojas de la planta? Algunos pueden decir, Miss, es porque en una sí hubo mucha luz y en el otro hubo poca luz. Ok, el objeto de estudio, si hablan de luz, su objeto de estudio, en este caso, sería la luz solar. Entonces, ¿cómo ellos pueden caracterizar a la luz? ¿Qué cosa de la luz tú puedes caracterizar? Que de repente en la mañana la luz es muy fuerte, a la media tarde va bajando un poco y ya luego la intensidad va a ir bajando, ¿no? Puede ser muy alta, puede ser media y puede ser baja. Entonces ahí ellos ya están caracterizando la luz solar, ¿sí? Y en este caso, ¿en dónde repercute esto? Según la situación, está hablando específicamente de las hojas. Entonces, algunas hojas han cambiado de color. Entonces, el objeto de estudio acá sería las hojas. ¿Y qué cosa de las hojas? Justamente el color. Entonces, también caracterizan a las hojas y el color ellos lo pueden observar. Entonces, a partir de ello, ellos pueden plantear esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera la luz solar influye en el color de las hojas de una planta? De repente, algunos estudiantes podrían hablar quizás de un todo, de la planta, pero en base a su crecimiento, al crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, aquí
ellos van a trabajar sus dos variables. ¿Quién está influyendo en quién? ¿Cómo relacionan esas variables? ¿No? Entonces, para que las hojas tengan un color verde, está dependiendo de la luz. Entonces, tu variable independiente es la intensidad de la luz solar. Y la variable dependiente es el color de las hojas de la planta. Aquí una variable, si se dan cuenta, no es solo luz solar. No estamos hablando de luz solar aquí, estamos hablando de la intensidad de la luz, porque esta intensidad de la luz ya está teniendo variaciones o caracterizaciones. Intensidad alta, intensidad media, intensidad baja. Cuando hablamos de la variable dependiente, que es el resultado observable que nosotros vamos a ir viendo, en este caso, ¿qué cosa es? Indica el color de las hojas de la planta, específicamente, qué es lo que el estudiante va a tener que observar y va a tener que ir manipulando durante, o más que todo, observando y registrando durante su experimentación. Y frente a ello, frente a esta experiencia que ellos van a tener que comprobar, tienen que ver la variable interviniente. Y una de las variables intervinientes, en este caso, ellos estaban mencionando que podía ser el tipo de agua, ¿no? Entonces, frente a esas variables que ellos ya están identificando, ellos ya pueden ir trabajando lo que es la hipótesis. Y acá ellos pueden plantear 2 hasta 3 hipótesis también. Una puede ser, si la intensidad de la luz solar es muy alta, ¿sí? Estamos trabajando intensidad de luz solar, sí, y encima le estamos todavía dándole una acción a esta luz solar. ¿Cómo va a ser? Esta luz solar va a ser muy alta. Y si la intensidad de la luz solar es muy alta, entonces, ¿qué va a ocurrir? El color de las hojas de la planta será verde oscuro. Una hipótesis, su posible respuesta, ¿no? Si la intensidad de la luz solar es muy baja, entonces el color de las hojas, acá el color de las hojas será de repente un verde bajo, un verde tenue, ¿no? O amarillentas también podrían decirle los chicos, ¿no? Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, las variables en la hipótesis ya todavía están siendo mucho más caracterizadas o específicamente teniendo una acción, un cambio específico. Para que los estudiantes logren llegar a esto, ellos tienen que tener muy en claro cuáles son sus variables y tienen que caracterizarlas. Porque si ellos de repente no caracterizan bien y no tienen muy en claro las variables, quizás no lleguen a plantear estas hipótesis, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ir guiándolos, haciéndoles preguntas. Podemos decirle, ¿quién es la que está afectando a quién? ¿No? ¿Cómo estás relacionando ello? ¿Qué puedes observar tú de la luz? ¿Qué observas de la planta? Pueden poner una planta en sí o esta misma planta como imagen y decirles, ¿qué es lo que ustedes pueden observar ahí? Yo puedo ver el tallo, yo puedo ver las ramas, puedo ver las hojas, ok, eso es lo que tú ves. Entonces, cualquiera de esas variables que tú estás mencionando, puedes elegir. Puedes hablar de crecimiento de tallo, puedes hablar de crecimiento de hojas. Por ahí también me decían, puedo trabajar el crecimiento de las raíces. Ya, dependiendo del diseño experimental que tú vayas a plantear, de tu diseño de la experiencia, lo puedes tomar. Entonces, es muy importante poder centrar al estudiante. Y son ellos los que tienen que ir planteándolo. En un primer momento ellos te pueden decir, de repente no te dicen de qué manera y te dicen cómo la luz solar influye, afecta, determina el color de las hojas. Es válido, ¿no? O por qué, de repente a veces te dicen, ¿no? ¿Por qué la planta está marchita? A veces te pueden decir eso, ¿no? Pero ¿qué cosa de la planta está marchita? Entonces ahí ya lo estás induciendo a que siga caracterizando. Entonces tenemos que siempre generarle esas preguntas, pero que el estudiante sea el que construya su pregunta, su variable y su hipótesis. Y si estoy haciendo la propuesta justo ahorita es porque también ha demandado mucho el hecho del tiempo para que ellos también puedan ir entendiendo e ir trabajando todo ello, ¿no? Entonces, acá yo les quiero mostrar. Estas son una de las preguntas que los estudiantes han ido planteando. Son productos de mis estudiantes.
en los cuales ellos han trabajado justamente su variable independiente, dependiente, interviniente. En este caso, por ejemplo, un estudiante mencionó que la interviniente era el tipo de agua, pero también el tipo de semilla que estaba utilizando, ¿no? Acá la relación causal entre las variables. Esto es lo que yo les he puesto también como un ítem para que ellos puedan entender la relación causal para que recién puedan plantear justamente la hipótesis. Y acá menciona, ¿no? La luz solar es esencial porque afecta a la planta, en este caso su crecimiento y coloramiento de sus hojas, ¿no? En una primera instancia. Entonces, acá menciona que la variable independiente va a causar cambios en el crecimiento de la planta y su variable independiente en este caso era la luz solar, ¿no? Entonces, ahí ya ellos, por ejemplo, en este caso, este estudiante había trabajado solo luz solar. Luz solar, entonces, para que llegue a luz solar, traté de ir planteándole preguntas, pero luego ya va a haber un momento en el cual ellos igual van a tener que retroalimentar justamente ello, ¿no? E ir trabajando en esa parte. Entonces, frente a ello, luego estaba lo que es viene la parte del diseño de estrategias. Y entonces aquí ellos estaban proponiendo y plantearon el hecho de poder trabajar con la germinación para poder ver todo el proceso de crecimiento de una planta e ir viendo y analizando si en verdad la luz puede influir o no en el crecimiento de las hojas, en el crecimiento del tallo, de la raíz. Entonces se quiso trabajar desde cero y trabajamos con la germinación. Y en un primer momento, de repente uno puede decir, pero la germinación de las plantas es una experiencia súper conocida que se trabaja desde inicial. Sí, es cierto, pero ¿cuál es el detalle? En cuánto le vas a dar, cómo tú puedes manipular el hecho del nivel que se le pueda dar a esta experiencia que aparentemente se ve muy sencilla, frente a todas las comparaciones que los estudiantes puedan realizar, a todas las variables que los estudiantes puedan ir manipulando e ir observando. Entonces, ellos trabajaron lo que es justamente la germinación, plantearon su procedimiento y al momento de elaborarlo tomaron fotos, ¿no? De su día cero, el inicio de su experiencia. Y acá otro estudiante justamente el paso a paso dentro de las fotos de cómo justamente está trabajando ello. Entonces, en este caso, aquí en la parte del diseño experimental, ellos plantearon procedimiento y pusieron sus imágenes de cómo sería cómo estaba iniciando, cómo ellos, el hecho de ya ordenar, de organizar y de comenzar a manipular el proceso, eso ya es parte de su diseño, ¿no? Eso ya es parte de su diseño experimental. Entonces, aquí, planificamos de manera oral cuánto tiempo tendría que durar todo este proceso de observación. Entonces acordamos en que iba a ser de 2 semanas, 14 días específicamente, ¿no? 14 días en los cuales los chicos iban a trabajar e iban a observar. Esto fue muy enriquecedor porque ellos ya estaban en contacto todos los días con su planta. No es que lo dejaban guardado en el laboratorio y iban de día en día a verlo un rato, sino es que ellos ya estaban cerca y sentían una responsabilidad, porque una de las finalidades era de que su planta pueda permanecer viva para que puedan observar todos los cambios. Y en la parte del genera y registra datos, ellos trabajaron sus tablas. En sus tablas, ellos trabajaron los 14 días y trabajaron con la semilla del frijol, de la lenteja, del payar, del garbanzo. Y unos los colocaron en la luz y otros los colocaron en la sombra, ¿no? Ellos trabajaron justamente eso y trataron, yo les dije en este caso que necesitábamos datos observables. Y como estábamos hablando de crecimiento, ¿qué implicaba el crecimiento? Para que tú sepas si algo está creciendo o no, ¿qué se necesita? Entonces se dieron cuenta que tenían que medir. Algunos al inicio estaban realizando resultados descriptivos, solo ponían lo que observaban, ponían en cuanto a olor, un poco el hecho del color, la forma, cómo iba cambiando,
pero no estaban colocando medidas cuantitativas. Entonces ahí es donde les hice el hincapié de que si están hablando de crecimiento, entonces debe haber un avance en medición en cuanto a longitud. Entonces ahí es donde ellos comenzaron a medir, ¿no? Lo que es midieron raíz, en algunos casos midieron tallo y se centraron también en el hecho del color y cuántas hojas iban apareciendo en su planta, ¿no? Entonces, acá me he pasado un momentito. Entonces, por ejemplo, acá otra estudiante, estoy poniendo solo el ejemplo de su lenteja, porque ella trabajó con lenteja, maíz, frijol y payar, ¿sí? En este caso, de sus 14 días, ¿no? Y ahí como ella ha ido cuantificando justamente todo. Ha puesto cuántas hojas iban creciendo, si las hojas eran chiquitas, eran medianas, ha ido colocando toda la cuantificación. Entonces, como realizaron un trabajo extenso de 2 semanas para poder llegar a cuantificar eso, entonces tomé solo como tabla, como su registro de tabla de doble entrada, lo tomé como registro. Sin embargo, ¿qué es lo que también se podría hacer? Y eso yo lo puedo sugerir y ahí poder ver también el nivel de comparación y cómo podrían explotar mucho esas tablas para poder plantear lo que es el registro. Y es el hecho de poder elaborar las gráficas. Yo estoy colocando acá un ejemplo, no es que sea realidad, ¿sí? Pero es el hecho de poder ver cómo esta experiencia se generó con temporalidad, el hecho de trabajar con los días transcurridos, estoy colocando acá un ejemplo, y poder ver, analizar en cuanto a raíz, en cuanto a tallo, en cuanto a hojas. Raíz, el crecimiento de la raíz durante los días y que ellos vean su tabla, ¿no? Ellos vean su tabla. Día 6, ¿por qué coloco día 6? Porque de repente del 1 al 5, la raíz no presentó muchos cambios. Entonces en el día 6 fue un día significativo porque la raíz llegó a medir 2 centímetros. Entonces lo coloco. Y del día 6 al día 8 ya estuvo midiendo unos 5 centímetros. Entonces ahí voy colocando, ¿no? Entonces ellos van colocando y van viendo cómo va el crecimiento y a partir de esta gráfica ellos pueden ver notoriamente si la intensidad de la luz está influyendo o no está influyendo en este crecimiento. Entonces las gráficas de barras le permiten mucho al estudiante poder observar y comparar. Y ahí es donde hablo del nivel de la comparación, de que ellos puedan trabajar cada una de las gráficas de barras o las gráficas de líneas, ¿no? Para que puedan identificar, sobre todo sería más interesante en las de línea, y puedan ir planteando. Y quizás ahí mismo, ¿no? Un color que sea, un color amarillo, que sea de repente la que estuvo en luz, y un color rojo la que estaba en sombra, y puedan comparar. Y ahí establecer justamente esa comparación que se pide. En este caso con el tallo sería lo mismo. Y acá coloración de hojas podrían colocar, ¿no? Las tonalidades de los colores. De repente podría ser amarillo, verde claro, verde oscuro, verde limón, ¿no? Un verde más intenso. Entonces ir colocando e ir indicando acá. Es de acuerdo a lo que los estudiantes hayan escrito en su tabla. Y entonces esas gráficas que se van realizando pueden ayudar mucho a la parte de la comparación y al momento de que ellos puedan analizar sus resultados. ¿Sí? Bien. Entonces, esos resultados que ellos van a ir observando, ahora saben que lo tienen que analizar. Entonces, acá, por ejemplo, estoy mostrando una de las preguntas que yo a veces les genero a los estudiantes al momento que van a ir analizando su propuesta experimental, ¿no? Para empezar, una pregunta que siempre se va mencionando es si tus resultados experimentales coinciden o refutan la hipótesis planteada. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Fue o no fue como lo habían ustedes planteado? ¿Qué es lo que ahí de repente ha variado? Entonces ahí ellos tienen que justificar su respuesta. Luego, ¿qué preguntas les puede ayudar a explicar los resultados experimentales?
Y acá los estudiantes ellos mismos se van a plantear las preguntas y las van a responder, ¿no? ¿Por qué de repente la lenteja creció, el tallo de las lentejas fue más alto, más grande, o presentó mayor longitud en la sombra que en la luz, ¿no? Una pregunta. Entonces ellos ahí ya van investigando y van viendo qué factores están influyendo. Entonces, así, ellos se van planteando sus preguntas y también las van respondiendo con fuentes científicas que se pueden ayudar de los libros. Nosotros mismos les podemos sugerir ciertos links para que los estudiantes vayan investigando a partir de ellos e ir también mostrándole cuál es su fuente de información en la cual ellos deberían ir dirigiéndose, ¿no? Mediante los links que vamos sugiriendo. Luego está el hecho de si ellos utilizaron alguna ley, algún principio o teoría para poder obtener justamente estos resultados. Acá sería más que todo para que puedan fundamentar sus resultados, ¿no? Para que puedan fundamentar los resultados que ellos han ido observando. Y cuáles son las conclusiones a las que han logrado llegar, ¿no? Entonces acá también los induzco con algunas preguntas. Para empezar, ¿cuál es el nombre científico de las semillas que se han ido estudiando, que ellos han trabajado, ¿no? ¿Qué tipo de reproducción presentan las semillas estudiadas? ¿Cómo se originan estas semillas? Y qué preguntas les puede ayudar a explicar sus resultados, ¿no? Experimentales en sí. Entonces, estas son una de las preguntas que justamente trabajamos con los chicos en la parte del análisis de la información. ¿Y cuál es el detalle? Que a veces los chicos carecen mucho de esto, de la parte investigativa, del poder leer para poder dar respuesta a algo. Entonces, y es algo que también se tiene que reforzar mucho en la competencia explica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir orientando. Ellos tienen su propio material concreto aquí, que es justamente sus experiencias que han trabajado. En algunos casos dicen, se me murió mi planta, ¿no? Nunca brotó, pero ¿cuáles han sido esas variables que de repente generaron de que no creciera? ¿Por qué en una sí y en otra no? Entonces ahí ellos mismos ya se van cuestionando y van tratando de buscar respuesta también a ello. Entonces ahí justamente se está trabajando esa parte. Y por último, en la capacidad, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque muy aparte de que ellos ya hayan logrado explicar el fenómeno que han experimentado, la situación que se ha generado, ¿no? Es el hecho de que ellos puedan saber en qué proceso presentaron mayores dificultades. Y es más, aquí se podría añadir otra pregunta. ¿En qué proceso de la indagación tus resultados fueron exitosos o tu proceso de trabajo fue exitoso? ¿No? Entonces ahí el estudiante sería interesante poder plantearle de repente un cuadro en el cual pongamos cuando formulaste pregunta e hipótesis, cuando trabajaste el diseño experimental, cuando realizaste tu registro de indagación. Es más, se le puede poner cuando experimentaste también, ¿no? Cuando buscaste información y diste y explicaste las respuestas de tus resultados. Entonces, en cada uno de esos procesos, ¿cuáles fueron todas las cosas positivas que lograste hacer sin ningún problema? O de repente los tuviste pero los superaste. ¿Y cuáles han sido tus mayores dificultades? Entonces, a veces los chicos, como sienten que es una pregunta muy personal, a veces ponen, no tuve problema en ningún proceso, todo me fue bien. Entonces, esa no es la respuesta que esperamos frente a esta parte de la evaluación y comunicación de los resultados. Más allá de lo que ellos puedan ir explicando y contando qué es lo que les pasó o qué hicieron durante toda su indagación, es el hecho de que puedan reflexionar sobre cómo fueron trabajando en su proceso de indagación, qué es lo que fueron realizando, qué cosas han tenido en mayores dificultades. ¿Para qué? Para que ellos puedan identificar
esas dificultades y saber que para su próxima indagación tienen que estar más atentos y preparados en esa parte, ¿no? Entonces ellos puedan ir reconociendo e ir viendo y evaluándose. Por eso es el evalúa los resultados de tu indagación. ¿Por qué de repente todas mis plantas se murieron? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué cosas de repente no tomaste en cuenta? Algunos de repente por descuido, porque no las vieron, no le echaron agua, qué sé yo. Entonces, ahí es donde ellos tienen que ir viendo esa parte, ¿no? Ahora, el hecho de que la indagación que han realizado puede ser reproducida por otros estudiantes, esa es otra pregunta que les planteo. ¿La indagación que ellos han realizado lo pueden hacer otros chicos? Sí, ¿no? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Por qué sí sería? ¿Podrían hasta dar algunas recomendaciones? Otra pregunta que podrían generar ustedes ahí es ¿qué recomiendan para una próxima indagación o para poder trabajar esta indagación? ¿No? Para que otros la realicen. ¿Qué recomiendas tú? Entonces, donde ellos puedan plantear esas recomendaciones. Y la pregunta que me gusta mucho es, ¿se les ha generado nuevas preguntas que den lugar a otra indagación? Entonces, ahí nosotros los vamos cuestionando. Y una de mis estudiantes sí planteó justamente ello, ¿no? Y mencionó, ¿podrá sobrevivir una planta que se encuentra en la sombra un año de vida o se marchitará a la falta de la luz solar? ¿Generará buenos frutos cuando crece en la sombra o será diferente a lo habitual? Entonces, esos son los cuestionamientos que a ella se le ha ido generando. Cuestionamientos generales que luego ya se podría ir replanteando. Entonces, se quedan como un poco con nuevas dudas, nuevos cuestionamientos. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea al momento de trabajar indagación, de que ellos puedan generarse nuevas preguntas. Esa es la finalidad. Entonces, eso es lo que justo yo he trabajado con los estudiantes específicamente de segundo de secundaria, ¿sí? Justamente esta parte. Y en este caso, considero y creo que parte para poder trabajar la indagación y que sea de alguna manera exitosa, es el hecho de poder nosotros como maestros pensar en situaciones que sean cercanas al estudiante, ¿no? Que sean cercanas y que a partir de ello ellos puedan, lo invitamos o lo retamos a poder dar explicación a ese fenómeno que está inmerso en la situación significativa. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos comprobar eso? Y es aquí donde yo les propongo, ¿no? Una propuesta significativa en la cual dice, durante estos últimos meses la familia de Stefano sigue respetando los protocolos de limpieza y bioseguridad en casa. Cada vez que sus padres llegan del trabajo, antes de ingresar, desinfectan su calzado en un trapo con lejía. Un día, mientras Stefano estaba ayudando en los quehaceres de la casa, utilizó los guantes de látex para lavar el trapo y renovar la lejía. En ese momento se da cuenta que el trapo estaba cerca de la puerta de fierro y al sacarlo observa que en el borde de la puerta se desprende una lámina rojiza y una parte del trapo presentaba una marca de color naranja rojizo. El hecho le produjo curiosidad y quiere conocer a qué se debe esa coloración. Y ahí ya le preguntamos al estudiante, ¿has observado un fenómeno similar en algún momento? ¿Cómo comprobarías la relación entre la lejía y el metal de la puerta? Entonces, generamos toda una situación, ¿sí? Generamos toda una situación en la cual ya lo estamos retando a él a que él pueda tratar de comprobar, y no solo comprobar, sino de alguna manera, el hecho de que ellos lo puedan comprobar va a generar que puedan explicar esta situación. Entonces, ¿cómo comprobarías la relación entre la lejía y el metal de la puerta? Entonces, ahí se puede trabajar otra indagación.
Si ustedes desean, eso lo pueden tomar como parte para una indagación o también para una explicación. Pero esta situación puede ser trabajada para la competencia de indaga, ¿no? Y la actividad experimental que estoy proponiendo es que puedan trabajar con la reacción del clavo, tornillo o alfileres, ¿sí? Que son objetos metálicos, con la variación de la concentración de la lejía, que ellos lo puedan sumergir en lejía, pero la lejía, lógicamente, en concentraciones variadas, ¿no? Puede ser una con lejía pura y luego todas pueden ir variando en concentración. Entonces, y que ustedes observen, que los chicos observen qué es lo que ocurre, es increíble. Porque aparte que ellos saben que tienen que manipular, cuando ellos van a experimentar es como que ellos son el centro. Ellos van a trabajar, se tratan de ver todos sus elementos. Miren, acá para trabajar con lejía ellos tendrían que ver sus medidas de bioseguridad, ¿no? Reforzar esa parte, qué materiales van a utilizar, hablar de un grupo control, de un grupo experimental también, e ir trabajando toda esa parte. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una de las evidencias de los resultados experimentales que trabajé con los chicos y trabajamos grupo control. Acá no lo he especificado. Miren, este estudiante, por ejemplo, trabajó con estos clavos que aparentemente son clavos de acero, ¿sí? En el grupo control, este clavo estaba sumergido en agua. Y acá, al final, también quedó sumergido en agua y aparentemente no se ha observado casi muchos cambios. Pero acá en el grupo experimental 1 del inicio, al final, si ustedes observan, el clavo está lleno de burbujas y también con extracción justamente de óxido, ¿no? Luego, luego acá trabajaron con 3 grupos, 4 en sí, ¿sí? En este caso, miren cómo acá la concentración, lógicamente, si ustedes están observando, hay una variación, ¿no? De 0 a 1 en sus grupos experimentales finales, ¿sí? Hay una gran variación. Justamente, ¿por qué? Por la variación de la concentración de la lejía, ¿no? Que se ha ido planteando. Entonces, ellos ahí pueden observar los cambios, pueden trabajar lo que es el redox óxido reducción, que es lo que está ocurriendo con el clavo. Ahora, en este caso, están observando precipitación, la precipitación justamente del óxido que se está desprendiendo del clavo, ¿no? Si ellos sacan este clavo y lo limpian, ¿cómo estará ese óxido? ¿Cómo estará ese clavo? El clavo seguirá entero o tendrá algunos huecos. ¿Dónde están esas partes que faltan del clavo? Entonces, ¿cómo seguimos cuestionando y generando preguntas para que ellos busquen explicación a ello? ¿No? Entonces, a partir de su experimentación, ellos plantean van a generar una respuesta, una conclusión, una explicación. Otra manera, otra propuesta de situación significativa que estaba planteando era justamente sobre la concentración del zumo de limón, ¿no? Como el hecho de que el zumo de limón pueda ir variando. Es muy ácido, si lo toma de frente, es muy ácido el zumo de limón. Pero si le comienza a echar agua, se da cuenta que su acidez va variando. La acidez, de repente, el sabor amargo no cambia, pero su acidez sí se reduce. Entonces, quiere decir que esta acidez puede variar en el pH del zumo de limón. ¿Variará o no variará? Entonces aquí los estudiantes, ¿qué pueden hacer? Es más, acá podrían involucrar 2 competencias, tanto la indagación como el diseño. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan trabajar y ver si en verdad si su zumo de limón en diferentes concentraciones varía o no varía el pH, ellos podrían elaborar su indicador casero, ¿no? Ellos pueden elaborar el indicador casero, pero solo será con col morada. No necesariamente es con col morada. Ellos pueden investigar con qué otras cosas, por ejemplo, la cúrcuma, que es el palillo,
¿no? Por ahí también habla de las rosas, por ahí hay una investigación donde habla de la bugambilia, que la toman para poder elaborar la col morada que ya se sabe, de la beterraga, ¿no? Entonces, del medio más cercano el cual ellos tengan, en el cual generen menos gastos, que puedan trabajar su elaboración del indicador casero. Y entonces ellos puedan compartir y socializar, ¿no? A mí sí me resultó con la cúrcuma, a mí me resultó perfecto con la col morada, a mí no me resultó mucho con la beterraga. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué faltó ahí? Entonces, todo eso, todos esos cuestionamientos, los chicos los tienen que ir respondiendo. Nosotros somos el medio, la guía para poder invitar y es como que acomodar la mesa, donde podemos generar diversos cuestionamientos, pero son ellos los que tienen que ir respondiendo mediante la investigación, mediante la experimentación. La experimentación, frente a sus resultados, le van a generar ciertos conceptos que ellos lo van a tener que relacionar luego con la teoría, ¿no? Si es cierto o no. Entonces, ellos elaboran este indicador casero y después de elaborarlo, ellos pueden hallar el nivel del pH. Lógicamente van a tener que tener su escala para poder comparar y ahí ellos también determinar si es viable el indicador casero que han planteado o no, ¿no? Entonces, frente a diversas soluciones que ellos puedan tener en casa, a la cual le van a variar la concentración con la presencia de agua, ¿no? Y entonces ahí se podría trabajar soluciones, se podría trabajar nivel de pH, entonces ácidos bases, qué es el pH. Entonces, ¿cuántos conocimientos se pueden ir movilizando frente a una situación significativa? Entonces, esa es la idea, de poder trabajar así, unificando ciertas cosas y que ellos vayan construyendo el aprendizaje. No es trabajar, hoy trabajamos soluciones, mañana trabajamos, por ejemplo, pH, ¿no? Entonces, no es así. Es el hecho de frente a esa situación, ¿qué conocimientos voy a ir movilizando para dar respuesta? Una respuesta que dependa lógicamente del grado en el que está. El nivel de comparación que los estudiantes realicen también va a depender del grado en el cual él se encuentre, ¿no? Las comparaciones y las variables que pueda manipular un estudiante de quinto de secundaria no se compara a un estudiante de primero de secundaria y menos a un estudiante de primaria. ¿Esto lo puede trabajar un niño de primaria? Por supuesto que sí. Claro que sí, sin ningún problema. Solo que ¿cuál es el detalle? En este caso aquí, la maestra tendría que medir lógicamente qué es lo que van a comparar, cuáles son las dos variables que van a trabajar, ¿no? Y lo podría trabajar de repente por separado. Primero elaboran el indicador y luego comienzan a indagar trabajando mediante las soluciones, ¿no? Entonces, esa es otra propuesta que estoy planteándoles y es el hecho de que, por ejemplo, acá se trabajó con lo que es la cúrcuma, ¿no? Trabajé en este caso los indicadores, ¿sí? Y entonces vimos cómo pudo ir variando justamente el color frente a un ácido y a unas bases, en este caso el bicarbonato de sodio y frente a la lejía, ¿no? Entonces, estas son las propuestas del Lab at Home, que son propuestas o actividades que los estudiantes pueden hacer en casa, pueden experimentar en casa. Ellos lo pueden realizar, claro que sí. La idea es de que ellos puedan experimentar. No lo hagamos, nosotros lo vamos a hacer junto con ellos, pero no es lo mismo que yo experimente para que ellos lo vean desde su pantalla, a que ellos mismos lo manipulen, a que ellos mismos observen y pueda generar ese asombro y pueda seguir generando más la curiosidad, el hecho de ir registrando, de poder estar metido en ese mundo de poder ir construyendo su aprendizaje frente a la experiencia que pueden realizar en casa, ¿no? Entonces, porque de repente ahorita traer sustancias que solo lo encontramos en los laboratorios es imposible, pero sí hay sustancias de la misma realidad con la cual ellos sí podrían seguir trabajando, ¿no? Entonces, acá, frente a la competencia indaga,
yo les estoy planteando algunos simuladores que considero podría ayudar a manipular variables, pero no a trabajar una competencia de indagación completa. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja una experiencia, un experimento, ¿sí? Y nosotros siendo estudiantes también en algún momento de la carrera, por ejemplo, cuando vamos a trabajar de manera experimental, hay algo muy importante, que es la teoría de los errores, que es la teoría del error. Y es el hecho justamente del por qué repetir la experiencia unas 3 o 4 veces para poder ser un poco más exactos en las medidas. Por ejemplo, ahorita, un ratito voy a dejar de compartir y yo les voy a mostrar a ustedes estos simuladores. Por ejemplo, el simulador de el péndulo, ¿sí? Acá te explica la introducción, la energía, y acá hay un laboratorio específico del péndulo, ¿no? Entonces, tú acá puedes ver la velocidad, puedes ver la aceleración, puedes ver el gráfico de energía, energía cinética potencial, energía térmica y la energía total que puede involucrar. Acá puedes tener tu regla, tu cronómetro, voy a quitar la regla, ¿sí? Para que veas el periodo. O sea, es un laboratorio perfecto, es un laboratorio idealizado. Es un laboratorio que si de repente los chicos luego lo van a hacer en casa o lo hacen nuevamente, volvemos a las aulas, vamos al laboratorio y ellos lo hacen, quizás el resultado no sea el mismo, porque justamente es perfecto, es muy perfecto. Entonces, en este caso, ellos sí podrían, ¿qué es lo que podrían ustedes exprimir del PET para la parte de la indagación? El hecho de las variables que puedan observarse justamente acá, ¿no? Las variables que puedan ir manipulándose, ¿sí? En este caso, cuando hablo, voy a soltar justamente, entonces comenzó con, en este caso, con 71 grados, ¿no? Entonces la velocidad, ¿qué pasa con la velocidad si yo reduzco la longitud? ¿Qué está ocurriendo con mi velocidad? ¿No? ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que la velocidad pueda ser mayor? ¿De qué depende que mi ángulo sea mayor? ¿De la longitud o de la masa? Si yo aumento la masa, ¿no? Entonces, ahí los estudiantes lo pueden ver rápidamente. Pero si esto lo hacen en casa o lo hacen en el laboratorio, como nosotros también lo hemos experimentado, ¿qué variables intervinientes ellos podrían determinar ahí? De repente no identifican ninguna variable interviniente, ¿no? Cuando nosotros lo hemos trabajado también, era el hecho de dejar soltar la esfera de metal. Tienes que soltarla, ¿no? Y de repente alguno del nerviosismo hasta quizás lo lanza, o de repente no tiene tensa la cuerda y está un poco suelta. Entonces, ¿cuántas variables los chicos ahí pueden ir aprovechando e ir viendo en la variable interviniente para poder tener cuidado y mejorar en su experiencia? Y eso no te lo da el simulador. Entonces, este simulador considero que ayuda mucho a poder diseñar, a poder ver cómo podría ser tu experiencia y identificar variables. ¿Qué variables están influyendo? La masa, la longitud, qué pasa si la gravedad cambia, qué ocurre si la fricción ahora es mayor, ¿no? Entonces, puede manipular diversas variables, puede identificar diversas variables y frente a ello puede plantear una hipótesis específica, ¿no? Entonces, lo mismo es, por ejemplo, para el equipo de la construcción de los circuitos. ¿Por qué? Este equipo, por ejemplo, este es un laboratorio virtual que te menciona, ¿no? Acá hay un laboratorio virtual en el cual el estudiante va a poder observar también diversas variables. Pero ¿cuál es el detalle con esto? Que a veces ellos simplemente lo toman como un juego, porque aparentemente parece un juego, ¿sí? Y ellos cuando comienzan a construir y lo construyen, se quemó. Y dicen, uy, no. Entonces,
A veces lo hacen solo por deducción, ¿no? Si saco esto, pongo aquello, y ahora sí funcionó. Pero no están trabajando con esa seriedad y el hecho de poder ver de que en verdad funcione, ¿no? A veces cuando ellos tienen los materiales ahí y tienen algunos foquitos LED, tú sabes que si ese circuito no se da de manera correcta, el foco se quema. Entonces, ¿cómo ellos pueden trabajar y ver de una manera más exacta, que no puedan, de que puedan tratar de cometer los mínimos errores para que ese foco de repente no se queme y pueda ir viendo, ¿no? O puedan fallar una vez y luego ir viendo cómo pueden ir mejorando de esos errores. Pero a veces este simulador no te genera mucho eso, ¿no? Entonces, tú acá puedes organizar, puedes realizar, puedes hacerlo, sí, pero como les digo, te ayuda para poder saber cómo vas a diseñarlo, cómo tú podrías diseñar aquí, si yo armo aquí, entonces esto va a generar y va a ayudar. Entonces acá el voltaje, ¿qué ocurre si hay mayor voltaje? Tendría que poner resistencia, resistores, entonces ahí ustedes, los estudiantes van a ir viendo y pueden ver a un nivel micro también, porque ellos pueden observar los electrones que van circulando por este alambre, ¿no? Entonces ellos pueden ir trabajando mediante eso. Como les digo, pueden identificar ciertas variables y pueden trabajar con el poder permitirles diseñar mucho mejor su experimentación. Pero igual acá, hay un laboratorio para poder ver justamente la elongación de los resortes. Cuando nosotros trabajamos esta experiencia de manera vivencial, a veces es hasta un poco estresante, ¿no? Y tenemos que hacer las medidas constantemente para poder evitar ese margen, limitar ese margen de error. Entonces, acá los estudiantes también lo pueden realizar y ellos pueden justamente determinar, claro, acá nosotros vamos a colocar justamente todas las condiciones para poder ir observando. Vemos también que podemos manipular gravedad, el hecho de variar masa, ¿no? La constante del resorte, ¿qué pasa si la constante es muy grande? Si la constante es pequeña, ¿cuánto está variando eso? Entonces, esas son variables que nosotros podemos ir identificando y ellos pueden decir quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que de repente ellos no van a poder determinar específicamente? ¿Quiénes son sus variables intervinientes? Entonces, eso es a lo que limita un poco, en este caso, lo que es el uso de los simuladores PET para trabajar toda una competencia de indagación. ¿Sí? Nos puede ayudar, como les digo, a identificar variables y diseñar, sí nos puede ayudar. Por ejemplo, acá está el hecho del pH, ¿no? Y justamente acá tú puedes ver diferentes muestras, jabón de mano, sangre, saliva, agua, leche, sopa de pollo, café, jugo de naranja, gaseosa, vómito, ácido de batería. Puedes ver cualquiera de ellos. Es más, tú puedes ver a un nivel micro y puedes observar, si tú quieres observar de repente el del ácido de la batería y tú quieres ver justamente los iones de OH, mira, ¿cuánto es la cantidad de iones de hidrógeno que se están concentrando en un pH ácido, ¿no? Entonces, y el recuento de moléculas que te lo especifica aquí o también te lo muestra acá en esta escala logarítmica. Entonces, y te indica cuánto es el nivel de pH que tiene. Entonces, el PET nos ayuda mucho a poder observar a nivel micro y nos ayuda a poder ver justamente, poder generar explicaciones frente a fenómenos o situaciones de las cuales ya lo hemos visto en algo macro. Pero la parte de la experimentación vivencial es mucho más rica porque el estudiante puede manipular todas las variables y considerar e ir viendo justamente en qué debe ir teniendo cuidado para que estos resultados puedan lograr salir dependiendo de la hipótesis que se han planteado. Entonces yo los invito a que puedan, si desean utilizar estas propuestas de situaciones significativas que tienen, que las puedan trabajar con los chicos, que puedan trabajar esas experiencias de Lab at Home, ¿no? Que es su laboratorio en casa, y la creatividad de nosotros es poder seguir generando situaciones, ir
viendo a ese nivel, mirando ese nivel, para que los estudiantes también puedan entrar a ello y puedan trabajar justamente y experimentar, y no se queden sin esas ganas de poder observar resultados, observar cambios, porque eso les genera mucho entusiasmo y mucha motivación. Entonces, espero que les haya ayudado y les haya y hayan podido obtener alguna nueva idea o a clarificar sus ideas frente a lo que hemos visto en esta noche. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Buenas noches, profesora Dayana. Le agradezco por la experiencia que nos ha mostrado el día de hoy. Ha sido muy clara, muy didáctica en la presentación. Quiero darle la palabra a los docentes a través del chat para poder expresar algunas inquietudes, algunas dudas con respecto a lo que nos ha explicado el día de hoy la ponente. Habían algunas consultas con respecto a la información de lo que se ha mostrado al PPT. En relación a ese punto, se les va a facilitar a ustedes el PPT que el día de hoy han mostrado, el que se ha podido evidenciar. Si hay alguna pregunta, lo pueden formular a través del chat. Buenas noches. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela y primero felicitarte, Dayana, porque tu explicación ha sido bien detallada, has hablado muy bien de las variables. Yo enseño quinto de primaria, soy también del pedagógico y la verdad que la clase ha estado muy, muy entendida. Yo me acuerdo que hablé acerca de la coloración de las hojas, porque había cogido el tinte, de qué manera el color del tinte influye en la coloración de las hojas, ¿no? Y la verdad que tu experiencia sí me ha, de verdad que si tenía por ahí un punto flojo, lo he reajustado contigo. Muchas gracias, Ay, solamente agradecerte. Gisela, muy bien, muchísimas gracias. Más bien, mira, por ejemplo, cuando hablas, ¿no? Del tinte, del cómo el tinte, pero más que el tinte, ¿qué cosa en la planta genera de que ese tinte pueda llegar hasta las hojas? ¿No? Ahí sería. Ahí podrías tú de repente preguntarle eso a los chicos, ¿no? ¿Cómo así ese tinte ha llegado hasta la hoja? ¿Qué cosa tiene la planta? Es más, tú podrías hacer que ellos cojan apio y que partan el apio por la mitad y que ellos lo observen, que ellos observen el apio. Y ahí se va, en el apio generalmente se nota, en sus tallos, se nota justamente esos, puntos que pueden observar los chicos a simple vista. Entonces, ¿qué son esas cosas? Entonces, ellos están viendo de manera macro, Gisela. Entonces, ahí tú le puedes especificar y ayudar con una imagen para que lo vean a un nivel un poco más micro, ¿no? Entonces, siempre es importante ir de lo macro que los chicos puedan ver y precisarlo a lo más pequeño, a lo más chiquito, para que ellos puedan entender. Entonces, ¿qué tendrá las hojas? Tendrá, para que eso pueda llegar, por ahí te pueden decir, ¿no? Conductos. O tiene un tubo, de repente. Entonces, ahí ya poder ir caracterizando y ayudar a que pueda el estudiante a ir generando, ¿no? Algunas o ciertas variables para que se pueda dar esa explicación, que siempre es para generar ese conocimiento científico, construir. Muchas gracias, Dayana. Igual, de verdad, muy linda tu clase, tu exposición, me encantó. Gracias. Bien, no te preocupes, gracias, Gisela. Buenas noches, buenas noches, Miss, buenas noches, profesores a todos y todas. Una consulta. En lo que viene a ser la experimentación que dio usted con respecto al hipoclorito, en lo que es la reacción con metales, lo podríamos, ¿cree usted? Yo lo hago ese experimento, yo lo hago, pero utilizando jugo de limón. Utilizando jugo de limón, ¿no? Ya. Hago que los chicos lo dejen el clavo en jugo de limón por una semana, ¿no? Y también va a tener un proceso de oxidación, ¿no? Con el ácido del jugo de limón. Pero a mi caso, a la pregunta que iba, ¿podríamos reemplazar el hipoclorito, por ejemplo, con bicarbonato disuelto en agua,
Lo que pasa es que le comento porque a veces para los papás es ver que se está trabajando con hipoclorito, ya me ha pasado lamentablemente, cualquier cosa que le puede pasar, la culpa es del docente, ¿no? Entonces, ¿podríamos cambiarlo por el hipoclorito, en este caso la lejía, por bicarbonato o tal vez otra sustancia, otra sal? Bueno, en este caso sí podría ser. El hecho también, por ejemplo, si en caso no ocurre eso, quizás lo que podrían también trabajar los chicos es el hecho, a veces, cuando ya a veces los chicos, y eso que una de las condiciones era que sus clavos tenían que ser nuevos. Yo les había dado como condición. Y a veces los chicos utilizaron lo que tenían clavos oxidados y les dije que lo pusieran con la Coca-Cola, pero lógicamente que cambiaran la Coca-Cola constantemente, porque la Coca-Cola presenta ácidos, ¿no? Entonces, ellos también pueden ver ahí cómo se va reduciendo justamente esta reacción al no tener, al justamente ya no presentar el óxido. Podría trabajar también de esa manera, profesora, ¿sí? Con cualquiera de esas opciones que usted ha mencionado o con la que yo también le voy diciendo. Y es cierto, a veces pueden tener justo esos cuestionamientos los padres, pero igual es importante ver otras opciones, ¿no? Otras opciones que pueda ayudar justamente a que el estudiante pueda observar. Es más, hasta solamente con el hecho de ponerlo en agua. Créanme, el hecho de colocarlo en agua también genera cambios, ¿sí? Va a generar cambios en ello. Entonces ellos también lo pueden observar de esa manera, si en caso no quisieran trabajarlo con el hipoclorito, porque cuando sacan el clavo van a ver un cambio de coloración. Y también a veces se acentúa un poco, en la parte de abajo hay cierta precipitación de de algunos óxidos liberados, solo con el agua. También hay cambios en ello. Entonces, lo puede trabajar, siempre es bueno ver otras opciones, ¿no? Para poder trabajarlo con el estudiante. Pero sí es importante eh, decirles el hecho de que puedan trabajar con todas las medidas de seguridad. Y ahí es muy importante también presentarles a los chicos, ¿sí? Por acá lo tengo, es importante presentarles a los chicos todas las medidas de seguridad que ellos deberían tener justamente si van a trabajar con alguna sustancia que es posiblemente peligrosa, ¿no? Peligrosa para ellos. Entonces, cada vez que ustedes trabajen con cualquier sustancia, tienen que trabajar con su hoja de datos de seguridad y mostrarles a los chicos, compartirles y que ellos sepan cuál es su nombre químico, cuál es su fórmula, cómo se le conoce en su grupo químico, cuáles son los sinónimos, ¿no? En este caso que ellos tienen y justamente, por ejemplo, el color amarillo verdoso que ellos lo lograron observar, ¿no? El hecho de el olor, cómo es el olor picante, irritante. Entonces ellos ahí a partir de ello, ellos ya están determinando cuáles son las medidas de seguridad que tienen que reforzar, ¿sí? Bien. Profesora Dayana, hay algunas preguntas también que han escrito por el chat. Muchas gracias. A ver, ¿qué hacen compostaje en casa? Sí, de la profesora Teresa también hay en relación a qué otras experiencias pueden reconocer los estudiantes de forma sencilla las 3 variables. De la profesora Teresa Rivera Watanabe. Está un poco más arriba, me parece. Ya. El hecho del compostaje, claro, pero en este caso, justamente cuando los chicos cuando van a hacer su compostaje en casa, también es importante que puedan tener los lugares donde ellos vayan a ir colocándolo o poniéndolo en acción también, ¿no? Para que puedan ir trabajándolos. Dice,
tradicional donde se puede apreciar la aplicación de la economía circular. Ya, en este caso, por ejemplo, otra experiencia que había planteado, o bueno, que la pensaba también decir el día miércoles, que vamos a trabajar justamente, es el hecho, he trabajado con hígado crudo, hígado con papa cruda, cortada en cuadritos, y limón, vinagre y el peróxido. ¿Y qué es lo que trabajé? Primero los chicos y el agua, ¿no? Ellos colocaron el hígado en agua, su papa en agua. Entonces vieron que no observaron ningún cambio. Esos eran sus grupos controles. Luego ellos trabajaron el hígado y lo colocaron le echaron el peróxido, igual en la papa. Y ellos observaron lógicamente el cambio. Aparecieron burbujas, se comenzó a generar la espuma. Bien, pero ahí es muy importante trabajar con los chicos todos sus sentidos, todos los sentidos posibles, todos los sentidos posibles. Entonces, yo les dije, acerquen su recipiente con hígado y con la burbuja, ¿sí? Que se ha generado la burbuja, acérquenlo con el peróxido y escuchen. ¿Qué es lo que escuchan? Y comienzan a tratar de caracterizarme el sonido que están ellos escuchando, ¿no? Entonces, comparen, y sigue habiendo la comparación, compárenlo ahora con la papa. Y entonces ahí ellos dicen, Miss, en el hígado fue mucho más fuerte el sonido. Ok. Entonces, frente a ellos, ellos están viendo qué es lo que tiene el hígado, qué es lo que tiene la papa, por qué se da esa reacción con el peróxido. Entonces, ahí ellos van comenzando a investigar y a relacionar. Luego, ¿qué es lo que hacen? Otra muestra de hígado, le echan el limón. Le echan el limón y después de sumergirlo en limón, le vuelven a echar el peróxido. Entonces, ellos observan que la reacción ya no es la misma. Entonces, el limón es un ácido y lo vamos a comparar ahora con el vinagre. Con el vinagre es la misma reacción, cómo se genera. Entonces, ellos pueden cuantificar lo que son el nivel de espuma que se está generando, ¿no? Pueden también caracterizar lo que es el color del hígado, cómo va a ir variando, porque varía, ¿sí? En la papa también ellos pueden ir observando justamente lo que es la parte del sonido, están utilizando sus sentidos para poder y seguir caracterizando, que ellos puedan caracterizar todo lo que puedan ir viendo y lo puedan anotar y lo puedan tratar de registrar en un tema de comparación. Siempre es muy importante la comparación que se pueda realizar, ¿no? Para justamente ellos generar otra explicación frente a ese fenómeno, ¿sí? Las variables intervinientes van nosotros o todos los estudiantes lo tienen que tener en cuenta para que no pueda interferir en tu experiencia y los resultados sean diferentes, ¿no? Es más, yo cuando les dije a los chicos, cuando trabajaron con el agua y colocaron su clavo, en algunos no hubo ninguna reacción y en otros sí hubo reacción, ¿no? Como les dije, cambió el color del clavo, hubo ciertas variables y en este caso era también es muy importante también decirles el tipo de agua. Algunos de repente utilizaron agua hervida, algunos utilizaron agua mineral, algunos utilizaron agua potable. Entonces, todo lo que puede ir interfiriendo de repente en su experiencia. Como cada uno lo ha hecho de manera personal, entonces los resultados van a ser muy variados, ¿no? En base justamente al tipo de agua. Si de repente todos hubieran utilizado agua mineral, es más, ahora, el agua mineral Cielo, el agua mineral San Luis, no sé qué otra agua mineral hay, San Jorge creo, no me acuerdo cómo se llama la otra agua mineral. Entonces también es diferente el pH, varía, mínimo, pero varía.
¿no? Entonces, miren todas las cosas que los chicos pueden ir determinando. Entonces, e ir identificando frente a ello para poder plantear justamente sus respuestas, ¿no? Y en este caso, ¿son diferentes a las variables del control? Por supuesto que sí, ¿no? Tu variable control es como que lo que no ha sufrido cambio y qué es lo que se está esperando, y ver frente a tus variables experimentales lo que vas a ir observando como resultados y cambios generados, ¿no? Uh-huh. Las sesiones, por ejemplo, he trabajado 2 a 3 semanas la sesión de indagación. 2 a 3 semanas. Ahora, en este caso, no sé cómo sea la realidad de ustedes, pero yo he trabajado, yo tengo dos sesiones por semana con un grado. Entonces, es como que en 6 clases trabajo una indagación. En 5 clases o 6 clases trabajo un diseño, ¿no? Pero cuando trabajo indagación, trabajo todo, las 5 capacidades. Y las 5 capacidades los estudiantes las tienen que desarrollar. Es muy importante y les sugiero que los estudiantes puedan primero explorar. Eso sobre todo lo voy a hablar en la parte de la competencia explica, donde sí voy a enfatizar otras experiencias caseras. El día miércoles voy a plantear nuevas experiencias caseras que los estudiantes pueden trabajar para poder que se pueda dar esa situación de la exploración y ellos puedan trabajar justamente con el PET y puedan generar esas explicaciones que tanto se pide dentro del currículo, ¿no? Y que las explicaciones tienen que ir variando de acuerdo también a nivel de grado de los estudiantes. Uh-huh. Claro, sí, eso es cierto también, ¿no? Es el hecho del tiempo, el factor tiempo va a influenciar mucho en ello, pero en este caso, no enfoquémonos mucho también en lo que es la parte experimental con los chicos, que ellos puedan y no pierdan. De repente en la parte experimental se puede dar una situación un poco guiada, aparte de lo que ellos puedan plantear como procedimiento, ¿no? Ir orientando y que ellos lo puedan experimentar en casa y luego puedan informar o dialogar justamente cuáles fueron los resultados que obtuvieron quizás, ¿no? Podría ser una manera. Muy bien, profesora Dayana. Le queremos agradecer nuevamente en nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú por su participación el día de hoy y durante esta semana, también el día miércoles. Recordarle a los colegas que el día miércoles iniciamos la segunda jornada de ciencia y tecnología a las 5:30 de la tarde. El día miércoles en la mañana se les estará mandando el link de acceso para que puedan acompañarnos a esa segunda jornada. Como sí ya se había mencionado, el PPT va a ser proporcionado a sus correos para que ustedes tengan mayor detalle y lo puedan revisar. También en relación a la certificación que me están indicando, sí me hace la aclaración, la misma Cámara Nacional de Educación del Perú, que es una certificación de 60 horas la que se va a considerar. Es opcional y el monto es de 20 soles, ¿no? Para poder tener acceso a esa certificación de 60 horas, ¿correcto? Bien, entonces le agradecemos nuevamente, agradecemos a todos los colegas que hoy día han estado con nosotros y nos encontramos el día miércoles para la segunda jornada. Mañana tenemos la primera jornada del área de Ciencias Sociales, que va a estar a cargo de la profesora Lucía Obregón. Entonces, con el equipo de la profesora Dayana, nos reencontramos el día miércoles a las 5:30. Muchas gracias y estén atentos a sus correos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Dayana. Gracias. Gracias, Dayana. Gracias.